El viento de octubre arrastraba hojas secas por el andén desierto de la estación de Valle Grande. Las sombras del atardecer se alargaban como dedos oscuros sobre los adoquines, y el único sonido era el chirriar oxidado del cartel que anunciaba horarios de trenes que ya no llegaban con regularidad. En el banco de madera, bajo la marquesina que ofrecía poca protección contra el frío que se colaba, una mujer sollozaba. Sus manos temblaban mientras sostenía una maleta de cuero gastado. El vestido de seda azul que llevaba, elegante y claramente costoso, contrastaba brutalmente con sus zapatos rotos y el polvo que manchaba sus medias. El collar de perlas alrededor de su cuello captaba los últimos rayos del sol, pero su brillo parecía burlarse de su situación. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, dejando rastros limpios en su rostro sucio. Un motor rugió en la distancia. Un automóvil negro y brillante aceleró por el camino de tierra que conducía fuera del pueblo, levantando una nube de polvo que flotó en el aire como un fantasma. La mujer levantó la vista. Sus ojos siguieron el vehículo hasta que desapareció en la curva. Un gemido escapó de sus labios, ronco y desesperado. Santiago Herrera detuvo su vieja camioneta frente a la estación. Había venido por los sacos de fertilizante que don Esteban, el jefe de estación, le guardaba cada mes. A sus 45 años, Santiago había aprendido a apreciar las rutinas, levantarse antes del alba, trabajar la tierra, cuidar de sus animales, dormir cuando el cuerpo ya no aguantaba más. Las rutinas lo mantenían cuerdo, alejaban los recuerdos que todavía lo perseguían en las noches silenciosas. Pero aquella tarde, la rutina se rompió. Al principio, pensó que había visto mal. La estación siempre estaba vacía a esa hora. Entrecerró los ojos, ajustándose el sombrero. No se había equivocado. Había alguien allí. Sus botas golpearon los escalones de piedra mientras subía al andén. La mujer no se movió, como si no hubiera escuchado su llegada. Santiago se acercó con cautela, observando los detalles que no encajaban. La ropa cara, la maleta de calidad, la joyería y el terror absoluto en su postura encorvada. «Señora», dijo con voz suave, deteniéndose a unos pasos de distancia. Ella se sobresaltó violentamente, la maleta cayó de sus manos con un golpe sordo. Sus ojos se clavaron en él, grandes y llenos de pánico, como los de un animal acorralado. Santiago levantó las manos en un gesto de paz. «No quiero asustarla, solo... ¿Está bien?» La pregunta era absurda. Obviamente no estaba bien, pero era lo único que se le ocurrió decir. La mujer abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus labios temblaban. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron y se habría caído si Santiago no se hubiera movido rápido para sostenerla por el brazo. «Tranquila, tranquila», murmuró. La piel de ella estaba helada a pesar del calor residual del día. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?» Ella lo miró como si la pregunta fuera en otro idioma. Sus ojos vagaron por su rostro, estudiándolo, buscando algo. Peligro, tal vez, o salvación. «Yo no sé», susurró finalmente. Su voz era ronca, como si hubiera gritado durante horas. No recuerdo». Santiago frunció el ceño. La guió de vuelta al banco. Ella se dejó caer con un suspiro agotado. Él recogió la maleta, sorprendido por su peso, y se sentó a una distancia respetuosa. «¿Cómo llegó aquí?» «En un auto». Las palabras salieron lentas, forzadas. Había alguien. Me dijeron que bajara, que esperara, pero...» Su voz se quebró. No volvieron. La rabia creciente en el pecho de Santiago lo tomó por sorpresa. ¿Qué clase de persona abandonaba a una mujer en una estación desierta? Observó su perfil. Pómulos altos, nariz recta, porte que hablaba de educación y refinamiento incluso en su estado actual. ¿Tiene familia? ¿Alguien a quien pueda llamar? Ella negó con la cabeza. El movimiento era mecánico. «No lo sé. No puedo pensar. Todo está borroso». Santiago se frotó la barba incipiente pensando.
El sol se hundía rápidamente en el horizonte. Pronto sería noche cerrada, y Vallegrande no era lugar seguro para una mujer sola después del anochecer. Los vagabundos y borrachos ocasionales que merodeaban. «Mire», dijo finalmente, «no puedo dejarla aquí. Mi granja está a 20 minutos. Puede quedarse esta noche, recuperarse y mañana veremos qué hacer». Ella lo miró con desconfianza, y él no la culpó. Después de ser abandonada, ¿por qué confiaría en un extraño? «Le doy mi palabra», añadió Santiago, mirándola directamente a los ojos. «No le haré daño. Hay una habitación con cerradura, comida caliente, y por la mañana, si quiere irse, la llevaré donde me diga». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el ulular de un búho en la distancia. Finalmente, ella asintió casi imperceptiblemente. «Gracias», murmuró. Santiago recogió la maleta y la ayudó a levantarse. Caminaron hacia la camioneta, los pasos de ella inseguros. Cuando la ayudó a subir, notó las marcas rojas en sus muñecas como si hubiera estado atada. «No puedo creer que...» comenzó, la ira haciendo su voz más áspera de lo que pretendía. «Alguien la haya dejado aquí así». Ella no respondió, solo se abrazó a sí misma mientras él arrancaba el motor. Mientras dejaban atrás la estación, Santiago la miró de reojo. La última luz del día bañaba su rostro en tonos dorados, y por un momento algo en sus facciones le resultó vagamente familiar. Sacudió la cabeza. Imposible. No conocía a nadie de ese mundo de seda y perlas, pero una pregunta martilleaba en su mente mientras conducían por el camino de tierra. ¿Qué había hecho esta mujer para merecer semejante abandono? La granja de Santiago apareció entre las sombras del crepúsculo como un refugio olvidado por el tiempo. La casa de piedra, con su tejado de tejas rojas y paredes encaladas, se alzaba modesta pero sólida. A su alrededor, campos de trigo segado se extendían hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidos ocasionalmente por olivos centenarios que se recortaban contra el cielo púrpura. La mujer observó todo en silencio mientras Santiago detenía la camioneta frente a la entrada principal. Las gallinas corrieron asustadas cuando él cerró la puerta del vehículo, y un perro viejo de pelaje gris salió cojeando del establo, moviendo la cola con entusiasmo moderado. «Ese es Capitán», dijo Santiago, rascando las orejas del animal. «Ladra mucho pero no muerde, le dan miedo los perros». Ella negó con la cabeza observando al animal con expresión ausente. Santiago notó cómo sus ojos recorrían cada detalle del lugar, como si estuviera catalogando posibles salidas, lugares donde esconderse. Supervivencia. La reconoció porque él mismo había vivido así durante meses después de que Ana murió. «Venga», dijo, tomando la maleta, «debe estar agotada». El interior de la casa olía a leña quemada y romero seco. Santiago encendió las lámparas de aceite y la luz cálida reveló una sala simple pero acogedora. Muebles de madera oscura, cortinas de lino blanco, un crucifijo en la pared, fotografías enmarcadas sobre la repisa de la chimenea. Todo estaba limpio, ordenado con el cuidado meticuloso de alguien que necesitaba control sobre algo en su vida. «La habitación de invitados está arriba», explicó Santiago, guiándola por las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. Bueno, no la uso mucho. Abrió una puerta al final del pasillo. La habitación era pequeña pero luminosa, con una cama cubierta por una colcha de retazos, una cómoda, un lavabo con jarra y palangana. La ventana daba al campo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «El pestillo está del lado de dentro», señaló Santiago, colocando la maleta sobre la cama. «Hay agua limpia en la jarra y toallas en el cajón. Bajaré a preparar algo de comer. ¿Tiene hambre?» Ella lo miró como si la pregunta requiriera un esfuerzo monumental para procesarla. Finalmente asintió casi imperceptiblemente. «Bien, tómese su tiempo. Baje cuando esté lista». Santiago cerró la puerta detrás de él y esperó.
Escuchó el sonido del pestillo deslizándose en su lugar. Bien, ella se sentía lo suficientemente segura para protegerse. Era un comienzo. En la cocina, encendió el fuego en el fogón de leña y puso agua a hervir. Mientras cortaba pan del día anterior y sacaba el cocido que había preparado esa mañana, su mente no dejaba de volver a la mujer arriba. ¿Quién era? ¿Por qué alguien la abandonaría así? Las marcas en sus muñecas, el terror en sus ojos, la forma en que se sobresaltaba ante cualquier ruido repentino. Todo apuntaba a algo terrible. 20 minutos después, escuchó sus pasos en las escaleras. Se había lavado la cara y peinado el cabello oscuro hacia atrás, aunque todavía llevaba el mismo vestido arrugado. Sin el polvo y las lágrimas, Santiago pudo apreciar mejor sus rasgos. Era hermosa, de una manera que intimidaba un poco. No era belleza campesina, sino refinada, cultivada. «Siéntese», dijo, señalando la mesa. Sirvió 2 platos humeantes de cocido con garbanzos, carne y verduras. «No es nada del otro mundo, pero está caliente». Ella se sentó con rigidez, observando el plato. Santiago notó que sus manos temblaban cuando tomó la cuchara. Comió despacio. Cada bocado parecía requerir concentración. Él respetó su silencio, comiendo su propia porción mientras Capitán se echaba bajo la mesa. «Está delicioso», murmuró ella después de varios minutos. «Gracias». «De nada». Santiago limpió su plato con un pedazo de pan. «¿Se siente mejor?» «Un poco». Dejó la cuchara. Había comido apenas la mitad. «Es solo que todo está confuso, como si hubiera niebla en mi cabeza». «¿Recuerda su nombre?» Ella cerró los ojos, concentrándose. «Elena, creo que me llamo Elena». La duda en su voz era preocupante. Santiago se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y apellido? ¿De dónde es?» «No lo sé». La frustración tensó sus rasgos. «Intento recordar, pero todo se desliza, como tratar de agarrar agua». Sus dedos se cerraron en puños sobre la mesa. «Hay fragmentos, una casa grande, voces gritando, un hombre. Ricardo. Ese nombre sigue apareciendo». «¿Ricardo es quien la dejó en la estación?» «No lo sé. Tal vez». Se frotó las sienes. «Mi cabeza duele cuando trato de forzar los recuerdos». Santiago asintió. Había escuchado de casos así, soldados que volvían de la guerra sin recordar quiénes eran, mujeres que después de traumas severos perdían pedazos de sus vidas. «No se presione. Tal vez con descanso todo vuelva». Ella lo miró y por primera vez, algo parecido a la gratitud suavizó su expresión. «¿Por qué hace esto? No me conoce. Podría ser cualquiera». «Podría», admitió Santiago, «pero estaba sola y asustada. No necesito saber más que eso». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Elena observó la cocina, los detalles domésticos, los platos apilados con cuidado, las hierbas colgando del techo para secarse, la fotografía de una mujer joven en la repisa. «¿Su esposa?», preguntó suavemente, señalando la foto. El dolor fue instantáneo, como siempre. «Ana murió hace 3 años. Lo siento». Santiago se encogió de hombros, un gesto que pretendía restar importancia, pero fallaba. El parto, las complicaciones, el bebé tampoco sobrevivió. «¿Cuánto lo siento?», repitió Elena, y algo en su tono sugería que entendía esa clase de pérdida de una manera profunda, personal. Se levantó para recoger los platos, pero Santiago la detuvo. «Déjelos. Usted descanse. Mañana pensaremos qué hacer». Elena asintió y se dirigió a las escaleras. A mitad de camino, se detuvo y se volvió. «Santiago. Ese es su nombre, ¿verdad?» «Sí. Gracias, Santiago, por no dejarme allí». Después de que ella subiera, Santiago se quedó en la cocina mirando el fuego moribundo en el fogón. Algo en esta situación lo inquietaba más allá de lo obvio. La maleta. Había notado su peso inusual. ¿Qué llevaba una mujer abandonada en una estación? La curiosidad ganó. Subió las escaleras silenciosamente y se detuvo frente a la puerta cerrada. Escuchó el sonido suave de sollozos contenidos del otro lado.
Su mano se levantó para tocar, pero la dejó caer. Ella necesitaba privacidad, espacio para procesar lo que fuera que le había sucedido. Volvió abajo, pero el sueño no llegó fácilmente esa noche. En la oscuridad de su habitación, Santiago no podía dejar de pensar en Elena y en los misterios que traía consigo. En el piso superior, Elena yacía despierta en la cama extraña, mirando las vigas del techo. Fragmentos de recuerdos la asaltaban como relámpagos. Un salón elegante, el olor a rosas, un anillo pesado en su dedo, la sensación de estar atrapada, y un nombre que susurraba en su mente como advertencia: Ramón. Cerró los ojos con fuerza, pero las imágenes seguían viniendo. Un hombre mayor con sonrisa cruel, una copa de vino que sabía amargo, y luego oscuridad. Cuando finalmente se durmió, soñó con fuego y olvido. El canto del gallo despertó a Elena antes del amanecer. Por un momento, desorientada en la oscuridad, el pánico la invadió. ¿Dónde estaba? Las sábanas olían a lavanda y jabón de sosa, no al perfume caro que... ¿Qué? El pensamiento se deslizó antes de poder atraparlo. La granja, Santiago, estaba a salvo. Se sentó en la cama, esperando a que su respiración se calmara. A través de la ventana, el cielo comenzaba a teñirse de rosa pálido. Abajo, escuchó movimiento, pasos, el sonido de leña siendo apilada, el crepitar de un fuego encendiéndose. Su mirada cayó sobre la maleta en el suelo, donde la había dejado anoche. No la había abierto. El mero pensamiento le provocaba una ansiedad inexplicable. Pero la curiosidad, más fuerte que el miedo, la impulsó a levantarse. Se arrodilló frente a la maleta. Sus dedos temblaron sobre los cierres de bronce. Clic, clic. La tapa se abrió revelando su contenido. 3 vestidos cuidadosamente doblados, todos de calidad excepcional. Ropa interior de seda. Un neceser con cepillos de marfil, frascos de perfume francés, maquillaje caro. Y en el fondo, envuelto en un pañuelo de encaje, algo pesado. Elena desenvolvió el objeto y contuvo el aliento. Un anillo de compromiso, oro blanco con un diamante del tamaño de una avellana rodeado de zafiros. La luz del amanecer lo hizo brillar como hielo en llamas. ¿Era suyo? Debía valer una fortuna. Junto al anillo había un sobre de papel crema, cerrado con sello de lacre rojo. El nombre escrito con tinta negra la hizo quedarse inmóvil. Señora Catalina Montero de Valderrama. Catalina, no Elena. ¿O sí? El dolor detrás de sus ojos se intensificó. Ese nombre resonaba en algún lugar profundo de su mente, acompañado de sensaciones. El peso de las expectativas, el olor a rosas marchitas, la sensación de estar ahogándose en terciopelo y obligaciones. Con manos temblorosas, rompió el sello y sacó la carta. La caligrafía era elegante, femenina. Comenzó a leer. Catalina, mi querida sobrina, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad. Perdóname por no haber podido protegerte mientras vivía. Tu tío Ramón es un hombre peligroso, más de lo que jamás imaginé. Después de la muerte de tu padre, tomó control de tu herencia con promesas de cuidarte. Pero he descubierto sus verdaderas intenciones. El matrimonio con Ricardo Valderrama no es por amor, sino por conveniencia. He escuchado sus conversaciones. Planean declararte incompetente después de la boda, internarte en un sanatorio y controlar tu fortuna. Ricardo es cómplice, aunque débil. Tu tío es quien dirige todo. He guardado documentos que prueban la malversación de Ramón. Están escondidos en... La carta terminaba abruptamente, como si quien escribía hubiera sido interrumpida. Elena, no, Catalina. Leyó las palabras una y otra vez, sintiendo cómo los fragmentos de su memoria comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Recordó. Tía Beatriz, la hermana menor de su madre, débil del corazón. Había muerto 2 meses atrás, o la habían matado. Ramón, su tío paterno, alto y siempre sonriendo, pero con ojos de depredador. Ricardo,
guapo y aburrido, que la miraba como si fuera un mueble valioso. La mansión en Madrid, las cenas interminables, la sensación constante de ser observada, controlada, y la noche antes de la boda, la copa de vino que Ricardo le ofreció en el salón privado, el sabor amargo que no pudo identificar, las paredes girando, voces distantes discutiendo. No podemos matarla, levantaría sospechas, llévala lejos, abandónala en algún pueblo donde nadie la conozca. Para cuando vuelva, si vuelve, ya estaremos en control de todo. Catalina se llevó la mano a la boca conteniendo un sollozo. La habían drogado, la habían llevado a Vallegrande como si fuera basura, esperando que desapareciera o enloqueciera. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Elena, perdón, ¿está despierta? He preparado café». La voz de Santiago era cálida, preocupada. Catalina, porque ahora sabía que ese era su verdadero nombre, escondió rápidamente el anillo y la carta bajo la almohada. No podía contarle. No todavía. Si Ramón tenía contactos, si alguien la buscaba, poner a Santiago en peligro sería imperdonable. «Un momento», respondió, su voz apenas estable. Se cambió rápidamente al vestido más simple de la maleta, aunque incluso ese era demasiado elegante para una granja, y bajó las escaleras. Santiago estaba en la cocina, sirviendo café en tazas de barro. El olor era divino, mezclado con el de pan recién hecho. «Buenos días», saludó él, estudiándola con ojos agudos. «¿Durmió bien?» «Más o menos». Se sentó a la mesa, aceptando la taza con gratitud. El café estaba fuerte y dulce. «Tuve sueños extraños. ¿Recuerda algo más?» Catalina vaciló. Medio mentir parecía más seguro. «Fragmentos, nada coherente todavía». Santiago asintió, aunque algo en su expresión sugería que no le creía del todo. «Necesita tiempo. Mientras tanto, pensé que podríamos ir al pueblo hoy. Tal vez el padre Julio pueda ayudar. Conoce a mucha gente en la región». El pánico la atravesó como un cuchillo. «No. Por favor, no todavía». Santiago levantó las cejas ante su vehemencia. «¿Por qué no?» «Yo... no lo sé. Solo siento que no es seguro». Sonaba paranoica, lo sabía, pero la verdad era demasiado complicada para explicar. Él la observó durante un largo momento, luego asintió lentamente. «Está bien, sin presiones, pero quedarse aquí escondida tampoco es solución a largo plazo». «Lo sé». Bebió más café, tratando de calmar sus nervios. «Tal vez pueda ayudar aquí mientras tanto, con las tareas. No quiero ser una carga». Una sonrisa pequeña curvó los labios de Santiago. «¿Sabe hacer tareas de granja?» «No», admitió Catalina, «pero puedo aprender». Y así comenzó una rutina extraña y sorprendentemente reconfortante. Santiago le enseñó a alimentar a las gallinas, aunque al principio ella saltaba cada vez que un ave se acercaba demasiado. Le mostró cómo ordenar a la vieja cabra, Margarita, que tenía opiniones fuertes sobre quién tocaba sus ubres. Le explicó cómo separar los huevos buenos de los malos, cómo cortar verduras para el cocido, cómo tender la ropa para que el viento no la llevara. Catalina era torpe. Sus manos acostumbradas a sostener abanicos y copas de champán, no cubos de agua ni rastrillos, pero se sorprendió a sí misma disfrutándolo. Había algo liberador en el trabajo físico, en ver resultados tangibles de sus esfuerzos. Al mediodía, mientras descansaban bajo la sombra de un olivo, compartiendo pan y queso, Santiago preguntó, ¿de verdad no recuerda nada de su vida anterior? Catalina mantuvo la mirada fija en el horizonte, donde los campos se encontraban con el cielo. «Recuerdo que no era feliz», dijo finalmente, y eso al menos era verdad. «Recuerdo sentirme atrapada». «¿Y ahora?» Ella lo miró. El sol hacía brillar las hebras plateadas en su cabello oscuro. Tenía arrugas de sol alrededor de los ojos, manos callosas de trabajador. Era el opuesto completo a Ricardo, a Ramón, a todos los hombres de su mundo. «Ahora», susurró, «me siento como si pudiera respirar por primera vez en años». La intensidad en la mirada de Santiago la hizo apartar los ojos, ruborizada. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, lleno de cosas no dichas.
Ninguno notó la figura distante observándolos desde el camino, un hombre con sombrero que tomaba notas en una libreta antes de alejarse silenciosamente. Los días se deslizaron en una sucesión de amaneceres dorados y atardeceres color púrpura. Una semana pasó, luego otra. Catalina se adaptaba a la vida en la granja con una facilidad que la sorprendía incluso a ella misma. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora mostraban callos y pequeños cortes, pero había orgullo en esas marcas. Eran evidencia de que podía ser más que un adorno en un salón elegante. Santiago observaba su transformación con una mezcla de admiración y preocupación creciente. La mujer que había encontrado en la estación, frágil y aterrorizada, se fortalecía día a día. Pero también notaba las sombras que cruzaban su rostro cuando creía que nadie miraba, la forma en que se sobresaltaba ante ruidos inesperados, cómo sus ojos escaneaban el horizonte como si esperara ver algo amenazante. Una mañana de finales de octubre, mientras Catalina colgaba sábanas recién lavadas en el tendedero, un recuerdo la golpeó con la fuerza de un puño. Tenía 14 años, caminando por el jardín de la mansión familiar. Su padre, alto y sonriente, señalaba las rosas. «Algún día todo esto será tuyo, mi pequeña Catalina, pero recuerda, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la libertad de elegir tu propio camino». La abrazaba con fuerza. «Prométeme que nunca dejarás que nadie elija por ti». «Te lo prometo, papá». La sábana se le escapó de las manos. Cayó al suelo manchándose de tierra. Catalina se quedó inmóvil, las lágrimas quemando sus ojos. Su padre lo recordaba ahora con claridad dolorosa. Alberto Montero, empresario textil, hombre íntegro que había construido un imperio con trabajo honesto. Había muerto cuando ella tenía 23 años, un ataque al corazón repentino que los médicos no pudieron explicar. ¿Realmente había sido natural? ¿Elena? La voz de Santiago la trajo de vuelta al presente. Él estaba a pocos metros, observándola con preocupación. En su mano sostenía una canasta con huevos frescos. «Perdón, yo recordé algo». Se agachó a recoger la sábana con manos temblorosas. Santiago dejó la canasta y se acercó. ¿Qué recordó? Catalina vaciló. Cada día que pasaba, mentirle se hacía más difícil, especialmente cuando él la miraba con esa combinación de calidez y comprensión que hacía que su corazón se acelerara de manera peligrosa. «Mi padre», susurró. «Recuerdo a mi padre». Santiago esperó en silencio, dándole espacio para continuar. «Murió hace 5 años. Después todo cambió. Mi tío asumió el control de todo. Dijo que era para protegerme, que una mujer sola no podía manejar los negocios». Las palabras salían ahora como un río desbordado. Pero nunca se sintió como protección, se sintió como una prisión. Y el hombre que mencionó, Ricardo, el nombre la hizo estremecer. «Mi prometido, o lo que iban a obligarme a hacer». Santiago asintió lentamente. Las piezas comenzaban a encajar. Por eso la abandonaron. Intentó escapar. «Creo que sí». Catalina se sentó en el pasto, agotada repentinamente. «Pero los detalles todavía están borrosos. Es como mirar a través de un vidrio empañado». Él se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero reconfortante. «No tiene que recordar todo de una vez, y no tiene que contarme nada que no quiera. Es que usted ha sido tan bueno conmigo», dijo ella mirándolo. «Merece la verdad. Lo que merezco o no es irrelevante. Lo importante es que esté segura». El sol de la mañana iluminaba su perfil, y Catalina sintió algo desplazarse en su pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se preocupó por su seguridad sin pedir nada a cambio? ¿Sin segundas intenciones? «Santiago», comenzó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué hace esto? Realmente, un extraño podría ser problemático, peligroso incluso». Él guardó silencio por un largo momento, arrancando briznas de hierba distraídamente. «Después de que Ana murió, me culpé durante mucho tiempo. Si hubiera llamado al médico antes, si hubiera insistido en llevarla a la ciudad, si hubiera...». Se detuvo.
tragando con dificultad. Me prometí que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a alguien, de evitar que sufrieran, lo haría, sin dudarlo. No puedes salvar a todos, dijo Catalina suavemente. No, pero puedo intentar salvar a los que cruzan mi camino. La miró directamente. Como usted. El momento se extendió entre ellos, cargado de algo innombrable. Catalina se encontró estudiando los detalles de su rostro, las pequeñas cicatrices del trabajo duro, las arrugas que hablaban de dolor y resistencia, la gentileza en sus ojos marrones que contrastaba con la dureza de su vida. Un ladrido agudo rompió el hechizo. Capitán corría hacia ellos desde el camino, ladrando con una urgencia inusual en él. Santiago se puso de pie inmediatamente, su cuerpo tenso. «Alguien viene», murmuró. Catalina sintió el pánico trepar por su garganta. «¿Quién?» «No lo sé. Capitán solo ladra así cuando hay extraños». Miró hacia la casa. «Entre, suba a su habitación y cierre con pestillo». «¿Y usted?» «Voy a ver quién es. Probablemente solo sea don Esteban con un encargo». Pero su tono no sonaba convencido. Catalina corrió hacia la casa, su corazón latiendo salvajemente. Desde la ventana de su habitación, observó cómo un hombre a caballo se acercaba por el camino. Llevaba un traje oscuro inadecuado para el campo y un sombrero que ocultaba su rostro. Santiago salió a su encuentro, su postura relajada pero alerta. Catalina no podía escuchar las palabras, pero veía el lenguaje corporal. El extraño preguntando, mostrando algo, una fotografía. Santiago negando con la cabeza, sus brazos cruzados en gesto defensivo. La conversación duró apenas unos minutos. El extraño miró hacia la casa y Catalina se apartó instintivamente de la ventana. Finalmente, el hombre montó su caballo y se alejó, pero no sin mirar atrás varias veces. Cuando Santiago entró a la casa, su expresión era sombría. Subió las escaleras y tocó la puerta de Catalina. «Ya se fue. Puede salir». Ella abrió la puerta, su rostro pálido. «¿Quién era?» «Dijo que era detective privado. Está buscando a una mujer desaparecida. Me mostró una fotografía». Santiago la miró intensamente. «Era usted». Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué le dijo? Que no había visto a nadie así, que vivo solo desde que mi esposa murió. Hizo una pausa. Me pregunto si debería haberle dicho la verdad. No. La palabra salió como un grito ahogado. No puede. Santiago, por favor, tiene que creerme. Esas personas, quienquiera que lo haya enviado, no quieren ayudarme. Quieren... ¿Qué? ¿Qué quieren? Quieren controlarme o eliminarme. Las lágrimas rodaban ahora libremente por sus mejillas. Sé que suena paranoico, pero es verdad. Si me encuentran... Santiago la tomó de los hombros, su agarre firme pero gentil. Escúcheme, no voy a entregarla a nadie. No sin entender completamente qué está pasando. Pero Elena, o como sea que realmente se llame, necesito que confíe en mí, completamente. Catalina lo miró a los ojos y tomó una decisión. Mi nombre es Catalina, Catalina Montero, y la fortuna que mi padre me dejó vale más de 2 millones de pesetas. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada como una piedra. Santiago soltó sus hombros lentamente. 2 millones, repitió, su voz neutral. Es mucho dinero. Por eso quieren que desaparezca mi tío y Ricardo. Si no pueden controlarme, necesitan eliminarme del camino. Y ese detective trabaja para ellos, estoy segura. Santiago caminó hacia la ventana, mirando el camino por donde el extraño había desaparecido. Entonces tenemos un problema, porque si vuelve con más hombres, no podré protegerla solo. La tensión en la casa se volvió palpable después de la visita del detective. Santiago reforzó las cerraduras, mantuvo a Capitán cerca de la entrada y comenzó a llevar consigo una vieja escopeta de caza cuando trabajaba en los campos más alejados. Catalina lo observaba desde las ventanas, sintiendo la culpa retorcer sus entrañas. Había traído peligro a la vida pacífica de este hombre. 3 días pasaron sin incidentes.
Pero la paranoia los mantenía alerta. Catalina apenas dormía, despertándose con cada crujido de la madera vieja, cada aullido del viento. Los recuerdos seguían regresando en oleadas, fragmentos de conversaciones, rostros, el peso del anillo que ahora mantenía escondido en el dobladillo de su vestido. Una tarde lluviosa, mientras el agua golpeaba el tejado con furia, Catalina bajó a la sala. Santiago estaba sentado junto al fuego, remendando una camisa con torpeza evidente. Ella se sentó en el sillón opuesto, observándolo luchar con la aguja e hilo. «Deje que yo lo haga», ofreció, extendiendo la mano. Él levantó una ceja. «¿Sabe coser?» «Una de las pocas cosas útiles que me enseñaron». Una sonrisa triste curvó sus labios. «Las señoritas deben saber bordar y coser, aunque nunca tengan que hacerlo». Santiago le entregó la camisa. Catalina trabajó con manos hábiles, sus puntadas pequeñas y precisas. El silencio entre ellos era cómodo, acompañado solo por el crepitar del fuego y la lluvia. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Santiago finalmente. «Por supuesto. Esos 2 millones de pesetas, ¿qué piensa hacer con ellos? Si recupera su vida, quiero decir». Catalina no había pensado en eso. Durante años, el dinero había sido algo abstracto, controlado por Ramón, prometido a Ricardo. Nunca había sido realmente suyo. «No lo sé, nunca tuve control sobre él. Pero si lo tuviera, si pudiera hacer lo que quisiera». Ella detuvo su costura pensando. «Haría algo útil. Mi padre siempre decía que el dinero sin propósito es como agua estancada. Se pudre. Tal vez ayudaría a mujeres como yo, atrapadas en situaciones sin salida». Santiago asintió lentamente. «Es un buen propósito». «¿Y usted?», preguntó Catalina. «¿Qué haría con tanto dinero?». Él rió, un sonido bajo y áspero. «Probablemente nada. Ya tengo lo que necesito. Tierra, un techo, comida. ¿Para qué querría más? No hay nada que desee, ningún sueño que dejó atrás». La expresión de Santiago se ensombreció. «Había uno. Ana y yo queríamos expandir la granja, criar más ganado, tal vez contratar ayuda. Soñábamos con hijos que algún día heredarían todo esto». Se frotó el rostro con cansancio. «Pero los sueños son lujos peligrosos. No debería renunciar a soñar», dijo Catalina suavemente. «Solo porque uno se rompió, no significa que no puedan nacer otros». Sus miradas se encontraron a través del fuego. Algo eléctrico pasó entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras. Catalina fue la primera en apartar la vista, concentrándose en la camisa con renovada intensidad. «Listo», anunció, entregándole la prenda. «Como nuevo. Gracias». Sus dedos se rozaron al tomar la camisa. El contacto duró un segundo más de lo necesario. La tormenta arreció afuera. Un trueno retumbó, tan cerca que hizo vibrar las ventanas. Catalina saltó, su corazón acelerado. Santiago se levantó instintivamente, mirando hacia la oscuridad más allá del vidrio. «Es solo tormenta», dijo, aunque su voz no sonaba del todo convencida. Entonces Capitán comenzó a ladrar frenéticamente. No era el ladrido de alerta que habían escuchado con el detective, sino algo diferente. Terror puro. Santiago tomó la escopeta apoyada junto a la puerta. «Quédese aquí». «No». Catalina se puso de pie. «No voy a esconderme mientras usted enfrenta el peligro solo. Catalina, si alguien viene por mí, merezco estar ahí». Otro trueno, otro ladrido, y entonces un golpe fuerte en la puerta. Santiago y Catalina intercambiaron una mirada. Él se acercó a la entrada, la escopeta preparada. «¿Quién es? Por favor». Una voz de mujer, aguda y desesperada. «Necesito ayuda. Mi carreta volcó en el camino». Santiago frunció el ceño. Podría ser una trampa. Pero, ¿y si era real? «Voy a abrir», susurró a Catalina. «Pero usted sube. Ahora». Esta vez, ella obedeció. Desde el rellano de la escalera, observó cómo Santiago abría la puerta con cautela, la escopeta lista. Una mujer empapada se tambaleó hacia adentro, su ropa pegada a su cuerpo, el cabello oscuro goteando agua.
Aparentaba 40 años, constitución robusta, rostro común, temblaba violentamente. Gracias, gracias, jadeaba. El camino, el barro. Mi caballo se asustó. Santiago la ayudó a entrar, cerrando rápidamente la puerta contra el viento. Está bien, está a salvo. Siéntese junto al fuego. La mujer se desplomó en la silla. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación. Demasiado rápido, demasiado calculador. Catalina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Viaja sola?, preguntó Santiago, aunque no bajó la escopeta. Sí, iba hacia Vallegrande cuando la tormenta. La mujer levantó la vista hacia las escaleras. Sus ojos se fijaron en Catalina. Por un microsegundo, algo brilló en su expresión. Reconocimiento. ¿Y usted, señorita?, preguntó la mujer con voz melosa. ¿También es de por aquí? Catalina bajó lentamente. Su instinto gritaba peligro, pero mantener la calma parecía crucial. Soy familia de Santiago, de visita. Qué conveniente. La sonrisa de la mujer no alcanzó sus ojos. Esta es una zona tan aislada. Raro encontrar a otra mujer aquí. Santiago se movió sutilmente, colocándose entre la extraña y Catalina. ¿Dónde exactamente volcó su carreta? A unos 2 kilómetros al sur, en la curva cerca del viejo molino. Mentira. Catalina lo supo instantáneamente. El camino al sur era sólido, rara vez se inundaba, y nadie que conociera la zona tomaría esa ruta con tormenta. Interesante, dijo Santiago, su tono ahora frío, porque ese camino ha estado cerrado por reparaciones durante 3 semanas. El rostro de la mujer se endureció. Su mano se movió hacia su abrigo empapado. Ustedes dos son más listos de lo que pensé. Todo sucedió rápido. La mujer sacó un cuchillo. Santiago levantó la escopeta. Catalina gritó. Pero antes de que alguien pudiera actuar, la puerta trasera de la cocina se abrió de golpe. Un hombre enorme entró, goteando agua, con un revólver en la mano. Nadie se mueva. La mujer se puso de pie, su sonrisa ahora genuina y cruel. Excelente trabajo, Bruno. Señor Herrera, baje esa escopeta lentamente o mi compañero le volará los sesos. Santiago obedeció con mandíbula tensa, colocando el arma en el suelo. Muy bien. La mujer se acercó a Catalina, estudiándola. Catalina Montero, vales mucho dinero, querida. Tu tío está muy preocupado por ti. Estoy segura de que lo está, escupió Catalina, preocupado de que pueda arruinar sus planes. Eso no es asunto mío. Me pagan por traerte de vuelta, eso es todo. Miró a Santiago. Y usted, granjero entrometido, tendrá que venir también. No podemos dejarlo aquí para que alerte a las autoridades. Si le hace daño, comenzó Santiago, sus puños cerrados. Cállese. El hombre Bruno presionó el revólver contra su cabeza. Una palabra más y lo mato aquí mismo. Catalina sintió las lágrimas quemar sus ojos. Esto era culpa suya. Había arrastrado a Santiago a su pesadilla, y ahora pagaría el precio. La mujer sacó una cuerda de su abrigo. Aten al granjero, bien apretado. Mientras Bruno comenzaba a amarrar a Santiago, la mente de Catalina corría. Tenía que hacer algo. No podía dejar que esto terminara así. Sus ojos cayeron sobre el atizador de hierro junto al fuego. Estaba a 2 pasos de distancia. Si pudiera distraerlos... El atizador de hierro brillaba a la luz del fuego, tentadoramente cerca. Catalina calculó la distancia, sus músculos tensos. Si pudiera tomarlo, golpear a Bruno antes de que reaccionara. Ni lo pienses, advirtió la mujer como si leyera su mente. Se movió entre Catalina y el fuego. Eres valiente, se te reconoce, pero la valentía sin cerebro solo te hará matar. Bruno terminó de atar a Santiago a una silla de la cocina, las cuerdas apretadas alrededor de sus muñecas y tobillos. Santiago miraba a Catalina con intensidad. Sus ojos transmitían un mensaje silencioso. Espera el momento correcto. ¿Ahora qué?, preguntó Catalina, forzando su voz a sonar más calmada de lo que se sentía. ¿Nos llevan de vuelta a Madrid? A ti sí, a él. La mujer miró a Santiago con expresión calculadora. Depende de qué tan cooperativa seas. Si vienes sin problemas, tal vez lo dejemos vivir.
Si nos das problemas... Se encogió de hombros. Los accidentes ocurren en las granjas todo el tiempo. Está bien. Catalina levantó las manos en señal de rendición. Iré con ustedes. Pero júrenme que no le harán daño. ¿Jurar? La mujer rió. Querida, no estamos en la iglesia, pero te daré mi palabra profesional. Si cooperas, el granjero vivirá. Santiago sacudió la cabeza violentamente. No, Catalina, no confíes en... Bruno lo golpeó en la cabeza con la culata del revólver. No fue un golpe fuerte, pero suficiente para silenciarlo. Catalina gritó, lanzándose hacia adelante, pero la mujer la agarró del brazo. ¡Quieta! ¿Ves lo que pasa cuando no cooperan? Sus dedos se clavaron dolorosamente en el brazo de Catalina. Bruno, ve a preparar los caballos. Nos vamos en 5 minutos. El hombre enorme asintió y salió por la puerta trasera, dejándolas a solas con Santiago atado. La mujer empujó a Catalina hacia las escaleras. Ve a empacar tus cosas, solo lo esencial, y ese anillo que escondes tan cuidadosamente, no lo olvides. Catalina subió lentamente, su mente trabajando frenéticamente. Desde el piso superior, escuchó a la mujer moverse por la sala, revisando cajones, buscando algo. Esta era su oportunidad. En su habitación, Catalina tomó la maleta y la abrió ruidosamente, asegurándose de que la mujer abajo la escuchara, pero en lugar de empacar, se movió silenciosamente hacia la ventana. El tejado se extendía justo debajo. Si pudiera salir, bajar por el lado de la casa, llegar al establo donde guardaban las herramientas, el crujido de las escaleras la detuvo. La mujer subía para vigilarla. Catalina volvió rápidamente a la maleta, fingiendo meter ropa dentro. «Lista casi», dijo cuando la mujer apareció en el umbral. «Bien, porque mi paciencia tiene límites». Se acercó, observando el contenido de la maleta. Sus ojos se iluminaron al ver los vestidos caros. «Bonita ropa. Definitivamente eres quien dijeron que eras». Un grito agudo desde abajo interrumpió el momento. La voz de Bruno, seguida del sonido de algo pesado cayendo. La mujer se tensó. Su mano voló hacia el cuchillo en su cinturón. «Bruno». «Silencio. Quédate aquí», ordenó a Catalina y bajó rápidamente las escaleras. Catalina la siguió sin hacer ruido, manteniéndose en las sombras del rellano. Desde allí podía ver la sala. La silla donde habían atado a Santiago estaba vacía, las cuerdas cortadas. La puerta trasera estaba abierta, golpeando contra la pared con el viento. La mujer se acercó cautelosamente a la entrada, el cuchillo preparado. «¿Bruno? ¿Dónde?» Una figura emergió de la oscuridad del pasillo. No era Bruno. Era Sofía, la vecina de Santiago, empuñando una sartén de hierro con expresión feroz. Antes de que la mujer pudiera reaccionar, Sofía la golpeó en la cabeza. La mujer se desplomó como un saco de papas. Santiago apareció detrás de Sofía, frotándose las muñecas donde las cuerdas habían dejado marcas rojas. «Gracias, Sofía. Llegaste justo a tiempo. Escuché los gritos desde mi casa». Sofía miró a la mujer inconsciente con desprecio. «Esta basura. ¿Quién es?» «Mercenarios contratados para llevarse a Catalina». Santiago levantó la vista hacia las escaleras. «¿Estás bien?» Catalina bajó corriendo, aliviada y confundida al mismo tiempo. «¿Cómo te liberaste?» Cuando Bruno salió, usé el borde de la silla para cortar parcialmente las cuerdas. En cuanto esta mujer subió contigo, Sofía entró por detrás y me ayudó a terminar. Señaló hacia la puerta trasera. «Bruno está... digamos que ya no será un problema. Está...» Catalina no pudo terminar la pregunta. «Inconsciente y atado en el establo», aclaró Sofía rápidamente. «No soy asesina, pero sé cómo manejar tipos grandes y tontos. Un buen golpe en el lugar correcto hace maravillas». Santiago se movió rápidamente, amarrando a la mujer con las mismas cuerdas que habían usado en él. «Necesitamos pensar. Esto es más serio de lo que imaginaba. Si tu tío envió mercenarios, enviará más», completó Catalina, la realidad cayendo sobre ella como agua helada. «No se detendrá hasta recuperarme o eliminarme». Sofía miró entre ellos dos.
sus ojos agudos procesando información. Tal vez es hora de que me cuenten toda la historia. Y luego decidimos qué hacer. Durante la siguiente hora, mientras la tormenta continuaba azotando afuera y los dos mercenarios permanecían inconscientes, Catalina contó todo. El dinero, el plan de Ramón, la boda forzada, el abandono en la estación. Sofía escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. 2 millones de pesetas, murmuró finalmente. No es solo codicia, es una fortuna que compraría pueblos enteros. Por eso son tan peligrosos, dijo Santiago. No se detendrán. Sofía se levantó, caminando hacia la ventana. La lluvia había disminuido a una llovizna constante. Entonces no podemos simplemente esperar aquí. Necesitamos un plan. ¿Qué propones?, preguntó Catalina. Conozco a alguien que puede ayudar. El padre Julio, el cura del pueblo. Sofía se volvió hacia ellos. No solo es sacerdote. Su hermano es juez en Valencia. Tiene conexiones, influencia. Si alguien puede exponer a tu tío legalmente, ¿crees que nos creerá? La esperanza comenzaba a florecer en el pecho de Catalina, frágil pero persistente. Si llevamos evidencia, sí. Sofía señaló a los mercenarios. Ellos son evidencia. Y si tienes documentos, cartas, cualquier cosa que pruebe las intenciones de tu tío... Catalina recordó la carta de tía Beatriz. Tengo algo. No es mucho, pero es un comienzo. Santiago asintió lentamente. Es arriesgado. Ir al pueblo significa exponerse. Quedarse aquí también es arriesgado, contraatacó Sofía. Estos dos no vinieron solos. Probablemente tengan órdenes de reportarse. Cuando no lo hagan, vendrán más. Tenía razón. Catalina lo sabía. Esconderse solo retrasaba lo inevitable. Si quería recuperar su vida, si quería proteger a Santiago, tendría que enfrentar a sus enemigos. Está bien, dijo, enderezando los hombros. Vamos al pueblo. Hablaremos con el padre Julio. ¿Mañana?, preguntó Santiago. No, ahora. La determinación en la voz de Catalina era inquebrantable. Antes de que lleguen refuerzos, antes de que pierda el coraje, los tres se miraron. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse. El amanecer estaba aún horas por venir, pero de alguna manera Catalina sentía que estaba emergiendo de su propia noche oscura. La batalla apenas comenzaba, pero esta vez no estaría sola. El camino hacia Vallegrande serpenteaba a través de campos encharcados y bosquecillos de encinas que parecían esqueletos bajo la luz mortecina de la luna. Santiago conducía la camioneta con manos firmes, Catalina a su lado y Sofía en la parte trasera manteniendo vigilancia. Habían dejado a los mercenarios atados en el sótano de la granja, amordazados y asegurados. No era ideal, pero tampoco podían llevarlos al pueblo sin hacer preguntas incómodas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Santiago por tercera vez, sus nudillos blancos sobre el volante. Catalina asintió, aunque su estómago se retorcía de nervios. No hay otra opción. Quedarnos significa esperar a que vengan por nosotros. Ir significa tomar control. El padre Julio es discreto, añadió Sofía desde atrás. Si alguien puede ayudar sin alertar a todo el pueblo, es él. El campanario de la iglesia apareció primero, una silueta oscura contra el cielo que comenzaba a aclararse. Vallegrande dormía aún. Sus calles empedradas vacías, excepto por algunos gatos callejeros que se escabullían entre las sombras. Santiago estacionó la camioneta detrás de la iglesia, donde no sería visible desde la plaza principal. La casa parroquial estaba anexa al templo, una construcción modesta de 2 pisos con ventanas de postigos verdes. Sofía golpeó la puerta con un patrón específico. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Una señal. Obviamente. Pasaron varios minutos tensos antes de que una luz se encendiera en el piso superior. Pasos descendieron escaleras. La puerta se abrió revelando a un hombre de unos 50 años, delgado, con cabello gris despeinado y ojos somnolientos que se agudizaron al ver a Sofía. «¿Sofía? ¿Qué haces aquí a esta hora?».
Su voz tenía el tono culto de alguien educado más allá de las fronteras del pueblo. Necesitamos tu ayuda, Julio. Es urgente y delicado. El padre Julio observó a Santiago y luego a Catalina, su mirada inteligente evaluándola rápidamente. Entren, rápido, antes de que alguien los vea. El interior olía a cera de vela y libros viejos. El padre Julio los guió a su estudio, una habitación abarrotada de volúmenes encuadernados en cuero, mapas antiguos y un crucifijo de marfil colgando sobre un escritorio desordenado. Encendió una lámpara de aceite. La luz proyectó sombras danzantes sobre las paredes. «Siéntense», indicó, cerrando la puerta, «y cuéntenme qué problema los trae a mi puerta en plena madrugada». Catalina intercambió una mirada con Santiago, quien asintió alentadoramente. Con voz que temblaba solo ligeramente, comenzó su historia desde el principio. El padre Julio escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados bajo el mentón, su expresión pasando de sorpresa a preocupación y finalmente a indignación contenida. Cuando Catalina terminó, mostrándole la carta de tía Beatriz y describiendo a los mercenarios atados en la granja, el padre Julio se levantó y caminó hacia la ventana. «Catalina Montero», murmuró, «he oído ese nombre. Tu padre era conocido en círculos empresariales, incluso aquí. Un hombre justo, según dicen». «Lo era», confirmó Catalina. Las lágrimas amenazaban con brotar. «¿Y tu tío Ramón?» El padre se volvió, su rostro endurecido. «Los hombres que anteponen la avaricia a la familia son los peores pecadores, pero acusarlos sin pruebas sólidas sería peligroso. Tenemos a los mercenarios», señaló Santiago. «Ellos pueden testificar quién los contrató». «¿Pueden?». El padre Julio levantó una ceja escéptica. «La gente como esa raramente habla. El dinero compra lealtad, o al menos silencio». «¿Entonces qué sugieres?», preguntó Sofía. «No podemos dejar que se salga con la suya». El padre Julio regresó a su escritorio. Sacó papel y pluma. «Mi hermano, como Sofía mencionó, es juez en Valencia. Tiene contactos en Madrid, incluido un inspector de la Guardia Civil que no se deja comprar. Pero necesitamos construir un caso sólido». «¿Cómo?». Catalina se inclinó hacia adelante. «Primero, necesitamos encontrar esos documentos que tu tía mencionó en su carta, los que prueban la malversación de Ramón». El padre Julio escribió mientras hablaba. «Segundo, necesitamos testimonios. ¿Hay alguien más que conociera las intenciones de tu tío? ¿Empleados, abogados, amigos de la familia?». Catalina pensó intensamente. «Había un contador, don Emilio Vargas. Trabajó con mi padre durante 20 años. Después de la muerte de papá, Ramón lo despidió casi inmediatamente. Siempre me pareció extraño. ¿Sabes dónde está ahora?». «No, pero podría averiguarlo. Tenía familia en Barcelona». El padre Julio asintió. «Bien. Y tercero, necesitamos protegerte mientras investigamos. Obviamente no puedes quedarte en la granja de Santiago». «Puede quedarse aquí», ofreció Sofía inmediatamente. «Mi casa está al otro lado del pueblo. Vivo sola desde que mi esposo murió. Nadie pensaría en buscarla allí». «Es buena idea», acordó el padre. «Pero Santiago, tú también estás en peligro ahora. Te han visto con ella». Santiago se encogió de hombros. «Puedo cuidarme». «El orgullo masculino», murmuró Sofía con exasperación. «Te van a matar, terco». «Ella tiene razón». El padre Julio miró a Santiago seriamente. «Estos no son ladrones comunes, son profesionales. Si descubren que estorbaste sus planes...». «No puedo abandonar mi granja», protestó Santiago. «Los animales, los cultivos... Yo puedo cuidarlos», ofreció un joven que apareció en el umbral, sobresaltándolos a todos. El padre Julio sonrió. «Ah, Felipe, perfecto». El muchacho, de no más de 17 años con rostro cubierto de pecas, entró tímidamente. «Escuché voces y vine a ver si todo estaba bien, padre». «Felipe es mi ayudante», explicó el padre Julio. «Y créanme, es más capaz de lo que parece. Creció en una granja antes de venir a trabajar conmigo». «No quiero causar más problemas», comenzó Catalina. «Ya causaste problemas», la interrumpió Sofía, pero su tono era gentil.
Ahora se trata de resolverlos, y no puedes hacerlo sola. Catalina miró a Santiago, luego a Sofía, al padre Julio y al joven Felipe. Extraños, todos ellos, apenas días atrás. Ahora eran su única familia, su única protección contra fuerzas que querían destruirla. ¿Por qué?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Por qué me ayudan? Ni siquiera me conocen. El padre Julio se acercó, colocando una mano paternal en su hombro. Porque es lo correcto, porque tu padre era un buen hombre y su hija merece justicia, y porque... Miró a Santiago significativamente. Algunos de nosotros reconocemos cuando alguien necesita una segunda oportunidad en la vida. Santiago sostuvo la mirada de Catalina. En sus ojos ella vio algo que hizo que su corazón se acelerara. No solo protección, sino algo más profundo, más peligroso. Cariño. Tal vez incluso... Está decidido entonces, anunció Sofía, rompiendo el momento. Catalina se queda conmigo. Santiago acepta la ayuda de Felipe. Y padre, tú contactas a tu hermano. Necesitamos mover piezas antes de que Ramón mueva las suyas. Acordado. El padre Julio se movió hacia su escritorio. Comenzó a escribir una carta con urgencia. Les daré 2 semanas. En ese tiempo, debemos reunir evidencia suficiente para presentar un caso formal. ¿Y los mercenarios?, preguntó Santiago. Déjalos donde están por ahora. Si desaparecen, Ramón sabrá que algo salió mal. Si simplemente no se reportan, podemos usar eso a nuestro favor. La confusión es nuestra aliada. Cuando el sol comenzó a asomar sobre el horizonte, el grupo se dispersó. Santiago y Felipe partieron hacia la granja. Catalina y Sofía caminaron discretamente por callejones laterales hacia la casa de esta última, una construcción de piedra con balcones de hierro forjado y geranios en las ventanas. Antes de entrar, Catalina miró atrás, hacia donde Santiago había desaparecido. Una parte de ella quería correr tras él, sentirse segura en su presencia sólida y reconfortante, pero sabía que esto era necesario. Tenía que ser fuerte. «Vamos», murmuró Sofía tomándola del brazo, «dentro, antes de que los chismosos del mercado empiecen a despertar». Mientras la puerta se cerraba detrás de ellas, Catalina no pudo sacudirse la sensación de que acababan de cruzar un punto sin retorno. La guerra había comenzado oficialmente, y solo el cielo sabía quién saldría victorioso. Los días siguientes se deslizaron en una rutina tensa y cuidadosa. Catalina se mantuvo escondida en la casa de Sofía, observando el pueblo desde las ventanas con cortinas entreabiertas. Sofía resultó ser una anfitriona sorprendentemente buena, aunque sus modales directos y su lengua afilada al principio intimidaban. «No te quedes ahí como estatua», ordenó Sofía la segunda mañana, arrojándole un delantal. «Si vas a vivir aquí, trabajarás. Tengo un huerto que necesita atención». El huerto de Sofía era impresionante. Hileras ordenadas de tomates, pimientos, lechugas y hierbas aromáticas. Catalina, acostumbrada ahora al trabajo físico, gracias a sus semanas con Santiago, se arremangó y comenzó a arrancar malas hierbas. «No está mal», comentó Sofía, observándola con aprobación. «Para alguien que probablemente nunca tocó tierra en su vida». «Santiago me enseñó», respondió Catalina, y no pudo evitar que su voz se suavizara al pronunciar su nombre. Sofía arqueó una ceja conocedora. «Ah, Santiago, ese hombre es un enigma, ¿sabes? Después de que Ana murió, todos pensamos que se marchitaría como planta sin agua, pero siguió adelante, terco como mula. ¿La amaba mucho?». «Con locura». Sofía se sentó en un banco de madera, su mirada distante. Eran novios desde niños. Cuando ella quedó embarazada, fue el día más feliz de su vida. Y luego, sacudió la cabeza. El médico tardó demasiado en llegar. Dicen que estaba atendiendo una emergencia en otra granja, pero siempre me pareció extraño. El doctor Mendoza nunca dejaba pacientes esperando. Algo en el tono de Sofía hizo que Catalina dejara de trabajar. «¿Qué quieres decir?». Sofía la miró durante largo rato, como si decidiera cuánto revelar. Finalmente suspiró. «Hay algo que necesitas saber, sobre mí, sobre tu familia, sobre todo esto».
Catalina se sentó junto a ella, el corazón acelerado. ¿Qué? Mi nombre completo es Sofía Montero de Alarcón. Dejó que las palabras se asentaran. Montero, como tú. La revelación golpeó a Catalina como un rayo. Eres prima lejana de tu madre, Teresa. Nuestras abuelas eran hermanas. Sofía sacó un medallón oxidado de su bolsillo, lo abrió revelando una fotografía descolorida de dos mujeres jóvenes sonriendo. Esta es mi abuela y la tuya. Yo conocí a tu madre cuando éramos niñas, antes de que se casara con tu padre y se mudara a Madrid. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque hace 20 años tu tío Ramón me obligó a firmar documentos renunciando a cualquier reclamo sobre la herencia familiar a cambio de una pequeña suma. La amargura teñía su voz. Yo era joven, acababa de quedar viuda, necesitaba el dinero, no sabía que estaba firmando mi silencio. Catalina sintió la rabia crecer en su pecho. Ramón te robó también. A mí y a muchos otros, sospecho. Tu tío es como un cáncer, extendiéndose y destruyendo todo lo que toca. Sofía cerró el medallón con un clic. Cuando te vi con Santiago, cuando escuché tu historia, supe que finalmente tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. No solo por ti, sino por todos los que Ramón ha lastimado. ¿Por eso ayudas? Venganza, justicia, corrigió Sofía firmemente. Hay diferencia. La venganza es personal y destructiva. La justicia restaura el equilibrio. Tomó las manos de Catalina entre las suyas. Eres la última de nuestra línea, con el poder de detenerlo. Si fallas, Ramón ganará todo. Si triunfas, tal vez otros encuentren el coraje de enfrentarlo también. Esa noche, mientras Catalina yacía despierta en la habitación de invitados de Sofía, procesó la revelación. Familia. Sofía era familia. No solo una extraña ayudándola por bondad, sino sangre de su sangre. Un golpe suave en la ventana la sobresaltó. Se levantó cautelosamente, apartando la cortina. Santiago estaba abajo, señalando que bajara. Catalina se puso una bata y bajó las escaleras silenciosamente, abriendo la puerta trasera que daba al patio. «¿Qué haces aquí?», susurró, aunque su corazón saltó al verlo. «Es peligroso. Necesitaba verte». Santiago se veía cansado, con ojeras y barba de varios días. «Necesitaba saber que estabas bien». «Estoy bien. Sofía es maravillosa». Catalina vaciló. Luego añadió, «¿Sabías que somos familia?» «Lo sospeché. Los rasgos faciales, ciertos gestos». Sofía nunca lo confirmó, pero se encogió de hombros. «Algunas cosas se sienten en los huesos». Se quedaron de pie en la oscuridad del patio. La tensión entre ellos era casi palpable. Santiago dio un paso más cerca. Su mano se levantó como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo. «Catalina, hay algo que necesito decirte». «¿Qué? Estos días sin ti en la granja han sido...» Buscó las palabras correctas. «Vacíos. La casa se siente vacía. Y me di cuenta de que no es solo porque te preocupas o porque necesitas protección». El corazón de Catalina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Entonces, ¿por qué?» «Porque me he enamorado de ti». Las palabras salieron rápidas, como si las hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. «Sé que es una locura. Apenas nos conocemos. Vienes de un mundo completamente diferente, pero desde que te vi en esa estación, algo cambió dentro de mí, como si hubiera estado dormido y finalmente despertara». Catalina sintió lágrimas quemar sus ojos. «Santiago, no tienes que decir nada», se apresuró a añadir. «Solo necesitaba que lo supieras, antes de que todo esto termine y regreses a tu vida real». «Mi vida real», repitió ella. Una risa ahogada escapó de sus labios. «Mi vida real era una prisión dorada. Esto, aquí contigo, con Sofía, luchando por mi libertad, esto se siente más real que cualquier cosa que haya vivido». Santiago la miró intensamente. «¿Qué estás diciendo?» «Que yo también me he enamorado de ti». Las palabras fluyeron libremente ahora. «No sé cómo pasó, pero cuando estoy contigo me siento completa. Cuando no estás, hay un vacío. Y la idea de volver a Madrid, de vivir en esa mansión fría sin ti,
Sacudió la cabeza. No puedo imaginarlo. La distancia entre ellos desapareció. Santiago la tomó en sus brazos y Catalina se aferró a él como si fuera su ancla en una tormenta. Su primer beso fue suave, tentativo, lleno de promesas y miedos. El segundo fue más profundo, más urgente, años de soledad y dolor disolviéndose en ese momento. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Santiago apoyó su frente contra la de ella. «Esto complica todo», murmuró. «Lo sé, pero no me arrepiento». «Yo tampoco». Un ruido desde la calle los hizo separarse bruscamente. Voces masculinas, pasos pesados. Santiago empujó a Catalina hacia la puerta. «Entra, rápido». «¿Qué pasa?» «No lo sé, pero no podemos arriesgarnos». La besó una última vez, rápido y desesperado. «Nos vemos mañana en la iglesia. El padre Julio tendrá noticias». Catalina lo observó desaparecer en las sombras justo cuando dos hombres pasaron frente a la casa de Sofía. Eran desconocidos, vestidos con ropa de ciudad, mirando números de casas. Buscaban algo o a alguien. Cerró la puerta silenciosamente, su corazón todavía acelerado, pero ahora por razones diferentes. El beso de Santiago todavía hormigueaba en sus labios, pero el miedo comenzaba a infiltrarse nuevamente. La guerra se intensificaba, y ahora tenía más que perder que solo su libertad. Tenía amor, y eso la hacía vulnerable y más fuerte a la vez. 3 días después, el padre Julio convocó una reunión urgente. Su hermano había respondido, y las noticias eran tanto alentadoras como preocupantes. «El inspector García está dispuesto a investigar», anunció el padre, desplegando papeles sobre su escritorio. «Pero necesita que Catalina vaya a Madrid. Debe presentarse formalmente, testificar, enfrentar a su tío directamente». «Es una trampa», protestó Santiago inmediatamente. «En Madrid, Ramón tiene todo el poder, puede hacer que desaparezca. Por eso irá con protección oficial». El padre Julio señaló un documento. «El inspector enviará escoltas». «Y tengo más noticias. Encontramos a Emilio Vargas, el contador». Catalina se inclinó hacia adelante. «¿Dónde está?» «Barcelona, como pensaste. Y está dispuesto a testificar. Aparentemente guardó copias de documentos que prueban la malversación de Ramón. Ha estado esperando años por la oportunidad de exponer la verdad». «Entonces tenemos evidencia», murmuró Sofía. «Real y tangible». «Hay más». El padre vaciló. Los mercenarios hablaron. Después de persuasión apropiada por parte de la Guardia Civil local, confesaron que Ramón los contrató. También revelaron algo perturbador. No eres su primer objetivo. Otras personas que estorbaron los planes de tu tío han desaparecido. El silencio cayó pesadamente. Catalina sintió náuseas. «¿Mateo? Tu novio, el maestro». «Sí, su muerte no fue accidente». El padre Julio la miró con compasión. «Lo siento, Catalina». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero con ellas vino una determinación férrea. «Entonces voy a Madrid, no solo por mí, sino por Mateo, por tía Beatriz, por todos los que Ramón destruyó». «Iré contigo», declaró Santiago. «Y yo», añadió Sofía. El padre Julio asintió. «El inspector García organizará todo para dentro de 5 días. Será en la Plaza Mayor de Madrid, durante el mercado dominical. Público, con testigos. Ramón no podrá escapar». Los 5 días pasaron en un borrón de preparación. Catalina practicó su testimonio, memorizó fechas y hechos, se fortaleció mentalmente para el enfrentamiento. Santiago no la dejó sola ni un momento, su presencia era su ancla. La noche antes de partir, él la tomó de las manos en el patio de Sofía. «Pase lo que pase mañana», dijo suavemente, «quiero que sepas que eres la mujer más valiente que he conocido». «Tengo miedo», admitió Catalina. «El miedo te mantiene viva, te hace cuidadosa». La besó en la frente. «Pero no dejes que te paralice». El domingo amaneció claro y brillante, como si el cielo mismo aprobara lo que vendría. Viajaron a Madrid en tren, escoltados por 2 guardias civiles. Catalina observó el paisaje pasar. Cada kilómetro la acercaba a su pasado, a su destino.
La plaza mayor bullía de actividad. Vendedores pregonaban mercancías, familias paseaban. El olor a castañas asadas llenaba el aire. En un extremo, el inspector García esperaba con más guardias. Era un hombre de mediana edad, rostro severo, pero ojos justos. «Señorita Montero», saludó formalmente. «¿Está lista?» Catalina asintió, aunque su corazón latía desbocado. Ramón llegó 20 minutos después, con Ricardo a su lado. Ambos se detuvieron al ver a Catalina, la sorpresa clara en sus rostros, seguida rápidamente por furia en el de Ramón y miedo en el de Ricardo. «Catalina», dijo Ramón con voz controlada, aunque sus ojos ardían. «Qué alivio verte. Hemos estado muy preocupados». «Seguro que sí», respondió ella, su voz sorprendentemente firme. «Preocupados de que arruinara sus planes». La multitud comenzó a reunirse, curiosa ante la escena dramática. El inspector García dio un paso adelante. «Ramón Montero, Ricardo Valderrama, están bajo investigación formal por conspiración, malversación e intento de privación ilegal de libertad». «Esto es ridículo», estalló Ramón. «¿Basado en qué evidencia?» «Basado en esto». Catalina sacó los documentos que Emilio Vargas había proporcionado. «Prueba de cómo robaste de mi herencia durante años. Y en esto», mostró la carta de tía Beatriz, «las últimas palabras de tu hermana acusándote de planear internarme». «Esa carta no prueba nada», escupió Ramón. «Beatriz estaba senil. ¿Y el testimonio de los mercenarios que contrataste también es inválido?» El inspector señaló a dos hombres esposados cerca. Bruno y la mujer, derrotados y dispuestos a hablar para reducir sus sentencias. Ricardo, pálido como un fantasma, comenzó a temblar. «Ramón, dijiste que solo la asustaríamos. Dijiste que nadie saldría herido». «Cállate, idiota», siseó Ramón. «No puedo seguir con esto». Ricardo se volvió hacia el inspector. Las palabras salieron en torrente. «Admito todo. Ramón planeó declarar a Catalina incompetente después de la boda. La íbamos a internar en un sanatorio privado donde él controlaría todo. Yo solo seguí sus órdenes porque me amenazó con exponerme a mis acreedores». La multitud murmuró escandalizada. Ramón intentó huir, pero los guardias lo agarraron. Forcejeó, gritando acusaciones sin sentido, pero era inútil. «Ramón Montero», declaró el inspector García, «queda arrestado por conspiración criminal, malversación de fondos y complicidad en la muerte de Mateo Ruiz». Se volvió hacia Ricardo. «Ricardo Valderrama también está arrestado como cómplice». Mientras se llevaban a ambos hombres, Catalina sintió las piernas ceder. Santiago la atrapó, sosteniéndola contra su pecho. Las lágrimas llegaron entonces, años de dolor y miedo liberándose finalmente. «Se acabó», susurró Santiago en su cabello. «Ya pasó». Sofía se unió al abrazo, y los tres permanecieron así mientras la multitud se dispersaba, mientras la justicia finalmente se servía, mientras comenzaba un nuevo capítulo. 6 meses después, la primavera había transformado Vallegrande en un mar de flores silvestres y campos verdes. La granja de Santiago lucía diferente ahora. Nuevas cercas, un establo reparado, el tejado de la casa reforzado. Pero los cambios más importantes no eran visibles a simple vista. Catalina había recuperado completamente su herencia después de un proceso legal exhaustivo. Ramón fue sentenciado a 15 años de prisión por sus crímenes, incluida su complicidad en la muerte de Mateo. Ricardo recibió 5 años, aunque su testimonio ayudó a sellar el caso contra Ramón. Los documentos de Emilio Vargas demostraron años de malversación sistemática, pero Catalina no regresó a Madrid, no volvió a la mansión fría y vacía donde había sido prisionera. En cambio, vendió la propiedad y la mayoría de las posesiones, quedándose solo con fotografías de sus padres y algunos recuerdos preciosos. «¿Estás segura?», había preguntado Santiago cuando ella anunció su decisión. «Es tu herencia, tu historia,
Mi historia comenzó de nuevo el día que me encontraste en esa estación, respondió ella, tomando su rostro entre sus manos. Todo lo anterior fue solo el prólogo. Con parte de la fortuna, Catalina estableció un refugio para mujeres en situaciones de abuso en Valencia, nombrándolo Casa Beatriz en honor a su tía. El resto lo invirtió sabiamente, asegurando un futuro estable pero modesto. La boda se celebró en la pequeña iglesia de Valle Grande, con el padre Julio oficiando. Catalina llevaba un vestido simple de encaje blanco, con flores silvestres en su cabello. Santiago, con su mejor traje y nervios evidentes, la esperaba en el altar con ojos brillantes de emoción. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», susurró cuando ella llegó a su lado. «¡Qué esperanza!». Sofía fue la madrina, llorando abiertamente durante toda la ceremonia. «Lágrimas felices», insistió cuando Catalina la abrazó después. «Finalmente nuestra familia tiene algo bueno que celebrar». Los meses que siguieron fueron los más felices que Catalina había conocido. Aprendió a amar cada aspecto de la vida rural. Las mañanas tempranas, el trabajo duro pero satisfactorio, las cenas simples junto al fuego, las noches en brazos de Santiago, mientras él le contaba historias de su infancia. Y entonces vino la noticia que cambiaría todo nuevamente. «Estoy embarazada», anunció una tarde de verano, su mano sobre su vientre todavía plano. Santiago la miró sin comprender al principio. Luego la realidad golpeó, y una mezcla de alegría y terror cruzó su rostro. ¿Estás segura?» El médico lo confirmó esta mañana. Él la tomó en sus brazos, sosteniéndola como si fuera de cristal. «Tengo miedo», admitió, su voz quebrada. «Después de Ana, lo sé, yo también tengo miedo». Catalina lo miró a los ojos. «Pero esta vez será diferente. Esta vez tenemos ayuda, recursos, y sobre todo, tenemos amor». El embarazo transcurrió sin complicaciones bajo el cuidado vigilante del mejor médico de la región. Santiago apenas la dejaba levantar nada más pesado que una taza de té, lo que hacía reír a Catalina constantemente. En una tarde de primavera, con los campos dorados por el sol poniente, Catalina dio a luz a una niña perfecta. Clara Esperanza Herrera Montero entró al mundo con un llanto fuerte y saludable, inmediatamente envuelta en el amor de sus padres y de su tía abuela Sofía. «Se parece a ti», susurró Santiago, mirando maravillado a su hija. «Tiene tus ojos y tu nariz», bromeó Catalina, agotada pero radiante. Un año después, en un día soleado de octubre, los tres visitaron la estación de Valle Grande. Catalina había financiado su renovación completa. Nuevas bancas, pintura fresca, un techo reparado. Una placa de bronce había sido instalada. A veces los finales son solo nuevos comienzos. Catalina se sentó en el mismo banco donde Santiago la había encontrado hacía casi 2 años. Ahora sostenía a Clara en su regazo. La pequeña gorgoteaba felizmente jugando con un muñeco de trapo. «¿En qué piensas?», preguntó Santiago, sentándose junto a ellas. «En todo lo que cambió desde aquel día, en cómo el peor momento de mi vida me llevó al mejor». Miró a su esposo, luego a su hija. «Si alguien me hubiera dicho entonces que encontraría el amor verdadero, una familia real, un propósito, nunca lo habría creído». Santiago pasó su brazo alrededor de sus hombros. «De todos los lugares donde pudiste ser abandonada, el destino me llevó exactamente donde necesitaba estar», completó ella, recostándose contra él. Un tren silbó en la distancia, acercándose a la estación. Viajeros comenzaron a descender, algunos con maletas, otros con esperanzas. Catalina observó sus rostros, preguntándose cuántas historias estaban comenzando o terminando en ese momento. Clara levantó sus manitas hacia el cielo, riendo ante algo que solo ella podía ver. En ese instante, Catalina supo con certeza absoluta que había encontrado su hogar verdadero. No era un lugar en un mapa,
Era este hombre que la había salvado cuando más lo necesitaba. Era esta niña que representaba su futuro. Era la tierra bajo sus pies y el amor en su corazón. El tren partió, llevándose pasajeros hacia destinos desconocidos. Pero Catalina permaneció en su banco, rodeada de su familia, exactamente donde pertenecía. El hogar no es donde naces, sino donde eliges quedarte. Y ella había elegido.